La humanidad tiene medios para acabar con la pobreza y el deber de erradicarla. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Derechos Estamos Apañados, el podcast del Grupo de Participación de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, donde hablamos sobre derechos, desigualdades y políticas sociales. Hoy tenemos con nosotros como entrevistadores a Guillermo Martín y Nuri Sánchez, que son participantes del grupo de jóvenes de EAPN Castilla-La Mancha y de la Escuela de Segunda Oportunidad de Inca, y a Alba en la edición y producción del podcast. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien, estamos aquí en Inca preparándonos para las pruebas que tenemos en febrero. Con muchas ganas y mucho apoyo aquí de nuestras profesoras, que las tenemos un poquito hartas, pero bueno, se esfuerzan por explicarnos las cosas y todo bien. Ya sabéis que este podcast es un espacio donde hablamos de derechos sociales desde la experiencia de las personas, y hoy queremos centrarnos en un derecho clave como es la educación. Para ello tenemos el honor de contar con Amador Pastor, consejero de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para hablar de acceso a la educación, evaluación, segundas oportunidades y de cómo el sistema educativo puede seguir avanzando para no dejar a nadie atrás. ¿Qué tal, Amador? Hola, muy buenos días. Pues encantado de estar con vosotros y con vosotras en una iniciativa además tan bonita, tan manchega, porque esto del el apañaos es muy manchego, sin derechos estamos apañados y estamos todos en esta misma línea. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a dar paso a Guillermo y a Nuris para que empiecen con la entrevista. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Ade. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos de nuevo. Para empezar, ¿qué cree usted que es lo más importante para que la educación sea una oportunidad real para todas las personas? Bueno, muy buenos días, Nuris, y encantado de participar en esta entrevista y además con dos jóvenes que están participando en diversos programas de segunda oportunidad. Y mira, hay un lema en la consejería, no sé si la conocéis físicamente, que reza en el hall de la consejería de la educación es la base de la igualdad. Es el motor y el motivo por el que trabajamos todos los días para que la educación sea un hecho real y un derecho y sobre todo que se practique en igualdad. Nuestra preocupación máxima es que las oportunidades, tanto de acceso como de garantías, de presencia y de evaluación, lleguen en igualdad de condiciones a toda la ciudadanía. Y para eso lo que hacemos y en lo que trabajamos es que lo primero, la oferta sea accesible. Todo esto siempre desde un modelo de educación inclusiva, que es el por el que estamos apostando en Castilla-La Mancha y al que le estamos dando continuamente, curso a curso, nuevas herramientas para que la educación sea cada vez más inclusiva, también con la dotación de recursos materiales, recursos humanos, innovación metodológica, para que evidentemente el sistema no expulse al alumnado y sea, como estábamos diciendo anteriormente, una garantía de derechos. Y a esto hay una parte estructural que tiene nuestro sistema educativo, que es pues todas las enseñanzas y todas las plantillas, pero aún así esta consejería, este equipo de la consejería se ha esforzado en adicionar, en meterle más recursos a nuestro sistema educativo a todas las franjas de edad. En definitiva, esta es la apuesta que estamos haciendo para hacer efectivo eso que decías tú al principio de que la educación sea un derecho, que no deje a nadie atrás y que tengamos todos ese derecho, porque como bien decís vosotros en vuestro eslogan, sin derechos estamos apañados, pues queremos que los derechos se garanticen, evidentemente, y también con una escucha muy activa de toda nuestra comunidad educativa. Y por comunidad educativa no solamente me refiero al profesorado, al alumnado y a las familias o los equipos directivos, sino también a entidades e instituciones que venís trabajando codo a codo con la consejería, como por ejemplo EAPN, o a través de toda la estructura que tiene, que nos hacéis ver pues también dónde están las necesidades y por dónde tenemos que seguir trazando la hoja de ruta de avance del sistema educativo. Bueno, yo quería hablar sobre que actualmente para entrar a las pruebas de la ESO siendo para las personas adultas, pues se necesita cumplir los 18 años antes del examen. Y no se ha valorado la posibilidad de que el requisito sea cumplir los 18 años dentro del mismo año natural.
Muy bien, Guillermo, es una pregunta que además es muy pertinente porque yo también sé que os preocupa a vosotros, sobre todo porque estáis inmersos en una escuela de segunda oportunidad y podéis ver ahí que estamos todos alineados en eso, en la identificación de las barreras, una barrera, el tema de la edad. Aquí tenemos que diferenciar dos cuestiones, ¿vale? Hay una normativa básica, normativa del Estado y una normativa autonómica. Hay que analizar bien dónde está la barrera más fuerte y evidentemente, bueno, pues la regulación y la ordenación del sistema educativo español para todo el Estado es compleja y pone algunas veces limitaciones. Bien es cierto, como tú dices, que hasta los 18 años cumplidos no se puede tener acceso a determinadas enseñanzas que ofrecemos en los centros de adultos o en los programas de segunda oportunidad, pero te tengo que decir que siempre hay excepciones, ¿vale? El único requisito es que esas excepciones vengan muy bien justificadas, muy bien documentadas y el servicio de inspección emite un informe favorable para permitir la matriculación anterior al tener los 18 años de edad para poder participar en esos cursos preparatorios en el acceso a determinadas enseñanzas. Lo que sí estamos muy implicados es en la definición de itinerarios muy flexibles y que sean itinerarios abiertos, es decir, anticipar los problemas. Si ya sabemos que la edad puede ser un problema, lo que queremos es que con anterioridad ya pongamos los remedios y las herramientas para que ningún chaval se vea con ese hándicap de decir, no tengo los 18 años cumplidos, no cumplo los requisitos de las excepcionalidades y me veo en una situación de querer y no poder obtener un título de la ESO. Y estamos de enhorabuena, hemos generado, es verdad que es un proyecto piloto de momento, pero lo quiero compartir con vosotros. Se llaman programas de enlace y formación. ¿En qué consisten estos programas de enlace y formación? Vamos a la fase preventiva. Queremos, junto con los orientadores y orientadoras y los tutores de los centros educativos, que advirtamos qué alumnado se puede descolgar del sistema educativo, acabar sin titulación en la ESO y ofrecerles una vía de enlace, como decimos, con la formación profesional. Lo que queremos hacer es prepararles dentro de lo que son sus estudios de la ESO los cursos de acceso a grado medio. De tal forma que habiendo cursado primero y segundo de la ESO, habiendo pasado por este programa de enlace y formación sin salir del sistema educativo, ¿vale? Se les prepare directamente a pasar a un grado medio. Esto es complejo porque estamos bordeando, como decimos, los escollos que tiene la normativa. Esta es en la parte preventiva y luego está en la parte de acción, es decir, cuando ya tenemos esa realidad encima de la mesa. Bueno, pues desde hace 8 años venimos desarrollando también programas de segunda oportunidad, también desde la propia consejería, además de los que están haciendo las entidades como EAPN, que viene a chavales que están fuera del sistema educativo, chavales que no están tampoco trabajando, que puedan tener la oportunidad a través de los programas de garantía juvenil poder insertarse en algún módulo que te dé luego una certificación profesional, un certificado profesional, bueno, pues que se puedan enganchar. Como veis, yo hablo muchísimo y os puedo dar aquí bueno, información de todo tipo, pero lo más importante y con lo que quiero que os quedéis es que la consejería está trabajando en la parte preventiva y en la parte reactiva cuando ya se ha dado esa circunstancia. Gracias, Amador. Te quería explicar mi caso, como lo que estábamos diciendo de que no se puede acceder a los exámenes teniendo menos de 18 años. Yo cumplí los 18 años en agosto y no voy a poder presentarme a los exámenes ni sacarme la ESO, precisamente por eso, porque tengo 17. Claro, es lo que te decía, que ¿y te has acercado a algún centro educativo para ver si alguien te puede hacer un informe y entres dentro de la excepcionalidad? Porque lo que te decía anteriormente, que excepcionalmente sí permitimos cuando hay determinadas situaciones familiares, determinadas situaciones, no será tu caso y espero que no, pues de enfermedad o incluso también de estar trabajando. En definitiva, se pueden hacer excepciones, se pueden hacer excepciones. Eso sí, claro, hay que documentarla, no vale solamente con decir esta cuestión, pero sobre todo, Nuris, porque entra en colisión con la normativa nacional, ¿vale? Yo, de todas formas, estamos en plena revisión junto con el Ministerio de toda la normativa y especialmente la de adultos en Castilla-La Mancha la vamos a revisar. Si nos abriesen esa pequeña horquilla lo podríamos hacer sin que tengamos que recurrir a esa excepcionalidad o también a ese circuito que te decía anteriormente de buscar documentación y acreditar,
pero nos queda tiempo para poder hacer eso. En todo caso, yo en tu caso personal te invito a que si hay alguna cuestión de excepcionalidad que podamos mirar, háznoslo saber y te ayudamos para que algún servicio de inspección o de orientación te pueda hacer los informes relevantes para poder llevarlos al centro de adultos y poderte presentarlos. ¿Te parece? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti. En la escolarización ordinaria existen distintas adaptaciones curriculares para garantizar la igualdad de oportunidades. Sin embargo, en las pruebas de la ESO para personas adultas, la adaptación más habitual suele ser únicamente la ampliación del tiempo. ¿Se está trabajando hacia otras adaptaciones en la forma de evaluar o en otra metodología para que el alumnado pueda demostrar mejores sus competencias reales sin rebajar el nivel de exigencia? Me agrada que me hagas esta pregunta, Nuris, por una cuestión, porque la norma está preparada para que haya más flexibilizaciones diferentes a las de ampliación de tiempos. La cuestión es que o no se ha difundido bien o implica demasiado trabajo y a veces pues, se limitan a la practicidad. Entonces, normativamente lo tenemos todo preparado desde el año 2018. Establecimos un decreto de inclusión educativa que lo complementamos en el año 2022 con el decreto de orientación educativa. Ahí ya se establece que tiene que haber garantías en el acceso y garantías en la evaluación. Puede haber, por ejemplo, enunciados mucho más cortos y sencillos, un interlineado mayor, mayor número de letras, incluso acompañamiento visual del enunciado de los ejercicios, es decir, que tenemos muchísimas herramientas o incluso hasta modalidades diferentes de examinación y sobre todo centrando mucho toda la formación que estamos desplegando a los docentes para que entren finalmente en esta dinámica de la adaptación. Así que yo creo que en algún momento lo conseguiremos, Nuris, conseguiremos que, como digo, pues sea muy automatizado el ajuste en los procesos de evaluación a los diferentes ritmos y capacidades de los chavales, porque lo que siempre decimos es que nuestro propósito es la identificación de las barreras y el establecimiento de medidas para superar esas barreras. Bueno, Amador, entiendo lo que está diciendo, pero en referencia a las pruebas en los exámenes, se ve que son muy largos, son muy arduos y muchas veces no están adaptados bien al nivel en el que estamos. Yo estoy contigo, Guillermo, y reconozco que os hayáis visto con situaciones en las que digáis, este examen que a mí me presentan no se corresponde con lo que yo he podido estudiar, a donde yo he avanzado y algunas veces, incluso si me lo permitís, el nivel de exigencia que se os pone encima de la mesa es muy superior al nivel de exigencia que se entendería en una prueba de acceso o de obtención de un título de la ESO. Por eso decía anteriormente que queda mucho camino por recorrer. Queda mucho camino por recorrer, pero también tengo que poner en valor todo el trabajo que se ha recorrido hasta este tiempo. Hasta hace unos años, hablar de inclusión educativa era imposible en nuestras aulas. Era que el alumnado se adaptase al sistema, no que el sistema se adapte al alumno. Bueno, Amador, muchas gracias y espero a ver si le podéis dar una vueltecita para el examen del 23. Eso es. Gracias. Venga, en ello estaremos, Guillermo, no te preocupes. Ya diré yo que lo hagan asequible. Que no es lo mismo que fácil, ¿eh? Ya os veo, ya os veo. Muy bien. Así, en las escuelas de segunda oportunidad se trabaja con el alumnado desde un proyecto vital, con acompañamiento social y metodologías más personalizadas y conectadas con el mundo laboral. ¿Se ha planteado explorar vías para que este aprendizaje pueda tener un mayor reconocimiento oficial? Por ejemplo, estudiando nuevas fórmulas de acreditación o evaluación adaptadas a este módulo educativo. Aquí el reconocimiento social parte por el reconocimiento de las propias administraciones y la administración, el gobierno de Castilla-La Mancha reconoce el papel esencial que están haciendo escuelas de segunda oportunidad reconocidas como en la que estáis participando vosotros. Y quizá, yo no sé si estuviste en un desayuno informativo que hicisteis, creo que fue el año pasado, hace 2 años, que decía que había que reformular la educación de adultos. Me estaba refiriendo a nuestros propios centros educativos porque están teniendo cada vez menos alumnos y esto es sintonía también, bueno, pues de que las medidas para la obtención de las titulaciones
ha mejorado con respecto a otros años, pero en ningún caso le he quitado ni le he querido quitar valor o restarle valor al trabajo que estáis haciendo desde las escuelas de segunda oportunidad. Todo lo contrario, la reconocemos. Por lo tanto, ese reconocimiento oficial que decías, en primer lugar, viene porque muchas de las acciones vienen financiadas con dinero público, con ese dinero de los impuestos que todos pagamos y que reciben las entidades, también con otras fuentes de financiación, pero eso es un reconocimiento importante. Pero luego, sobre todo, tenemos que hacer una difusión todos del gran papel que se hace, ¿vale? Por lo tanto, yo no voy a hacer diferenciación entre una red de centros y otros. Creo que lo más importante y en el centro de todo tienen que estar los chicos y chicas que acudís a las diferentes vías para buscar una segunda oportunidad y reengancharos a vuestro sistema educativo. Me decías también que se está trabajando en nuevas fórmulas de acreditación o de evaluación adaptadas al sistema educativo. Bien, mirad, en el año pasado, en el año 2025, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ya estableció una normativa que viene a regular la acreditación de las competencias básicas que son necesarias para el acceso a los diferentes grados que podamos tener, ¿vale? Vais a tener muchas posibilidades de acceso junto con los itinerarios que anteriormente decía que nos da la formación profesional. Nosotros es que no nos referimos a las pruebas de competencias clave, sino a las de acceso a grado medio, que esas son las que son un poco más complicadas. Y Sí. a lo largo de este curso hemos estado repasando exámenes de otros años y hemos visto que son más de 15 hojas, son enunciados muy complejos, muy como difícil de entenderlos, por más que hayamos estudiado. Y realmente eso es lo que queremos que mejore, no el nivel, porque el nivel es el que Ya. tenemos. Sí, pero eso tiene más que ver con la respuesta anterior, ¿vale? Yo lo que ya lo estamos haciendo en otro tipo de pruebas, Nuris y Guillermo, en la evaluación de diagnóstico que se hace en segundo de la ESO, perdón, e incluso en la universidad se están haciendo ya pruebas adaptadas. Yo creo que llegará el momento en el que haya un grupo de trabajo específico que haga la prueba normalizada y una prueba más adaptada para pues, los diferentes ritmos o capacidades que tenéis. Yo creo que para este año ya vamos muy justos de tiempo, Nuris. Vamos muy justitos de tiempo, pero en todo caso creo que va a llegar. Y aquí es verdad que no estamos solos. Siempre nos ha ayudado Plena Inclusión, nos ha ayudado también el CERMI, nos ha ayudado la Asociación de Personas Sordas, la ONCE, Personas con Discapacidad Visual, pero en todo caso también hacemos el ofrecimiento a la institución que os respalda, que es APN, para que si en algún momento constituimos esos grupos de trabajo, trasladéis vosotros, si te parece, Ade, la voz de adaptar pruebas a otros estamentos del sistema educativo. ¿Te parece, Ade? Sí, me parece perfecto que al final también se cuente con la voz, sobre todo porque nosotros nos guiamos en base a la experiencia de ellos. Entonces, bueno, Claro. contad con nosotros para lo que necesitéis, claro. Perfecto, vale. Yo lo voy a intentar. Para estas próximas lo voy a intentar, ¿vale? Pero que sepáis que vamos muy justos, ¿eh? Muy justos, muy justos. Desde las escuelas de segunda oportunidad se destaca el papel pues, de recuperar la confianza en esos estudiantes que han tenido malas experiencias educativas, algo que también ha reconocido en espacios institucionales como las Cortes. Se plantea la Consejería reforzar la colaboración con estas escuelas, no solo a través de recursos económicos, sino también mediante mayor coordinación, visibilidad y reconocimiento dentro del sistema. Si los recursos económicos, pues a veces no se puede funcionar y ya que estamos aportando esos recursos económicos, creo que el eslabón a veces más sencillo es el de la coordinación, es el de la visibilidad y el reconocimiento dentro del sistema. Y como os digo, el reconocimiento está y además no es solamente que lo queramos escenificar en colaboraciones como la que estamos haciendo hoy o que vosotros mismamente, que sois los protagonistas, nos trasladéis a las instituciones vuestro sentir para que nosotros vayamos avanzando. Creo que la colaboración se ha reforzado este último año bastante en la definición, que creo que después hablaremos, de la estrategia de educación inclusiva. Habéis tenido una voz presente también a la hora de trasladar problemas estructurales que puede tener el sistema educativo en otras etapas, que algunas veces la parte obligatoria, es decir, lo que va comprendido entre los 6 y los 16 años, es lo que se come, parece que todas las atenciones, y en ocasiones pues hay otra parte que se queda
muy invisibilizada, y creo que en la definición de la estrategia de educación inclusiva va a quedar muy patente pues ese continuo de medidas que tenemos que garantizar a lo largo de toda la vida para que ningún chaval se quede atrás. Y la mayor visibilización que vais a tener, por ejemplo, va a ser cuando se vea el número de entidades que han estado participando en esta estrategia, como digo, que es gran parte de toda la sociedad de Castilla-La Mancha, además de las administraciones, también otro tipo de organizaciones e instituciones. Mirad, voy a compartir también con vosotros que en nuestra preocupación y desde hace muchísimo tiempo está el dar oportunidades a todos y todas. Somos la única comunidad autónoma que ya advirtió en su momento que había una doble discriminación para la gente con discapacidad. Es decir, por el hecho de tener la discapacidad y tener una adaptación curricular, no podían titular en la ESO, ¿vale? Algunas veces la titulación en la ESO se da por otro tipo de factores, pero el de la discapacidad casi siempre te acompaña desde el nacimiento. Bien, si fuimos capaces en su momento de idear esta cuestión y que nos ha traído pues mucho trabajo, muchos desvelos, muchas preocupaciones, estoy convencido que vamos a llegar al resto de las etapas, a garantizar otro tipo de accesos y de vías. Y tengo que reconoceros una cuestión: solos como administración no lo podemos hacer. Nos tenemos que apoyar siempre en colaboraciones. Por lo tanto, creo que está por venir el gran auge, como decías anteriormente, de reconocimiento aún mayor, si cabe, a esas entidades, a esas asociaciones, a esas escuelas de segunda oportunidad regladas y formales, como digo, porque van a jugar un papel clave y determinante, sobre todo para llegar donde nosotros ya no podemos llegar con lo que te estaba comentando anteriormente, con las redes centros de adultos o de las escuelas de adultos que tenemos. Es decir, creo que aún quedan cosas por hacer y se van a ver dentro de muy poco. Amador, y al hilo de la estrategia de educación inclusiva, yo quiero que nos cuentes un poco cuáles son los principales objetivos y cómo con esta estrategia se busca garantizar que la educación llegue a todos los alumnos, independientemente de cuál es su situación o su trayectoria personal. Perfecto, pues Ade, vosotros habéis estado participando muy activamente en la estrategia y conoces muy bien, pero tengo que compartirla sobre todo con vosotros y con los oyentes de este podcast. Marcamos como objetivo definir una línea estratégica que situase en un punto de partida y que marcase un horizonte hacia donde queremos llegar, evidentemente con la implicación y participación de toda la ciudadanía. El sistema educativo en solitario puede hacer unas determinadas cuestiones, pero en una estrategia se necesita que haya un posicionamiento global de todos para remar en la misma dirección. Por supuesto que tiene que haber un compromiso, evidentemente económico, tiene que haber un compromiso, evidentemente, de aumento de los recursos, que la trayectoria y la línea que venimos haciendo es de incorporación progresiva de más y más recursos, pero sobre todo siempre tiene que haber una filosofía importantísima dentro de un plan estratégico, y es las garantías en el acceso a cualquier tipo de enseñanza, y hoy estamos debatiendo cómo mejorar esas garantías en el acceso, garantías en la participación, es decir, cómo ser protagonista de tu propio aprendizaje con independencia de las barreras que te han acompañado durante toda la vida o que en un momento determinado llevas acompañándote en esa mochila que decía anteriormente, y sobre todo también que la estrategia de educación inclusiva venga a aplicar justicia en los mecanismos de evaluación. Esos son los 3 principios por los que nos hemos guiado a la hora de hacer esta estrategia, Ion, porque es un derecho y es un derecho constitucional. Por lo tanto, por simplificarte, queremos que la educación llegue a todas las personas, que se identifiquen las barreras, porque el negar que existen barreras es hacerse trampas al solitario, no sé si me comprendís en esta expresión. Entonces, en la identificación de barreras tenemos que estar todos sabiendo cuáles son las dificultades que tiene el sistema y después solventarlas, y como decía anteriormente, con el propósito no siempre que sea la persona la que se adapte al sistema, sino que el sistema tienda a adaptarse a las circunstancias de la persona. ¿Esto se va a convertir, o sea, se va a conseguir en el periodo corto de tiempo que vamos a desarrollar la estrategia? Por supuesto que no. Pero lo que tendremos que evaluar y monitorizar es si se han producido avances
qué barreras siguen estando persistiendo incluso después de haber puesto medidas y qué medidas han venido a decir aportan grandes resultados, vamos a convertirlas en no medidas esporádicas, sino en medidas estructurales para nuestro sistema educativo. Lo que queremos es que el acompañamiento no sea lineal a todos los alumnos. No puede ser uniforme, porque cada alumno tiene una singularidad y una capacidad. Evidentemente, esto implica trabajo para todos. Y lo que no queremos encontrarnos es resistencias a la hora de aplicar, porque evidentemente algunas cuestiones se solventarán, como decía anteriormente, incorporando profesorado, incorporando recursos económicos, pero otras se tienen que solventar con un cambio metodológico que se tiene que producir en los centros. Eso no implica coste económico, pero sí implica conciencia colectiva de transformar y de cambiar las metodologías que estamos aplicando, tanto en el día a día como en los sistemas de evaluación, para que finalmente se produzca la verdadera inclusión educativa. Pues nos quedamos con muchas ideas muy importantes. A mí me ha encantado lo que nos has comentado de prevenir situaciones de abandono escolar. Me ha encantado la adaptación de la educación a las nuevas realidades y que contéis con las personas para que esta adaptación se haga desde el entorno escolar al alumnado. Ahora vamos a pasar a un espacio que es un canal de demandas para que las personas que no han sido protagonistas hoy entrevistando puedan hacerte algunas preguntas. En concreto te vamos a pasar 3 audios que son de Amina, Oliver y Nabil. ¿Cómo plantea el consejero mejorar el sistema educativo para que en el futuro haya menos jóvenes como yo, que hemos tenido que recurrir a una escuela de segunda oportunidad porque el sistema ordinario no supo adaptarse a nuestras necesidades? ¿Qué cambios reales están planteando para que otros jóvenes no tengan que sentirse expulsados del sistema antes de tiempo? En algunos momentos hemos tenido dificultades con profesores en los institutos y nos hemos sentido frustrados e incomprendidos. A veces, al aprender en otros entornos como INCA, entendemos que ellos también pueden sentirse desbordados o sin recursos. ¿Qué propone el consejero para que el profesorado de los institutos cuente con más apoyo, se sienta motivado y disponga de recursos adecuados, como más personal docente o reducción de ratios, para poder acompañar mejor al alumnado y evitar que situaciones así se repitan? Yo estuve en una FP básica, en las mismas condiciones, mismos centros, mismos profesores y mismas normas. ¿Se está motivando de alguna forma a los jóvenes de 16 a 18 años en FP básica, especialmente a los que han tenido una experiencia complicada en el instituto, para que se animen a seguir? Muy bien. A ver, creo que me he quedado con los nombres. Eran Amina, Oliver y Amina, Abel. Oliver, eso es, son también participantes de la Escuela de Segunda Oportunidad de INCA. Perfecto. Bueno, pues le respondo lo primero a Amina, que decía qué propuestas tiene el consejero para mejorar el sistema educativo, que si había algún tipo... Ah, está allí, Amina, hola. Que si había algún tipo de programas de segunda oportunidad o para no llegar a recurrir a programas de segunda oportunidad, qué cambios reales se estaban produciendo. Como decía anteriormente, tenemos encima de la mesa muchísimos programas. ¿Quiere decir esto que son efectivos al 100%? Evidentemente, estamos en fase de implementación y de evaluación. Hay una cuestión que me preocupa y es la tasa de abandono educativo temprano que tiene nuestra región. Es una tasa, además, si me lo permitís, muy injusta porque se hace por consulta telefónica y en aquellas provincias como por ejemplo Cuenca, que es de Castilla-La Mancha, en el que la muestra es muy chiquitita, en el momento que hacen 2 llamadas y esos 2 chavales pues han abandonado por lo que sea, ya te sale que el 100% de los chavales de Cuenca han abandonado el sistema educativo. Me quedo con una tasa en la que estamos mejorando bastante y es en la tasa de titulación de la ESO. Es decir, hemos subido 4 puntos los chavales gracias a este acompañamiento que anteriormente os decía que hemos empezado desde hace 8 años a tener en nuestro sistema educativo para que no se den estas circunstancias. Os decía anteriormente que ya hemos empezado a pilotar esos programas y esto valdría incluso para los 3 que me habéis preguntado, programas que enlacen antes de llegar, como decía Amin, a una FP básica en la que hay riesgo de fracaso, a intervenir con otro tipo de programas para que el alumnado no pierda la motivación
tenga una metodología totalmente diferente, que tampoco es la de la formación profesional básica, y pueda estar dentro del sistema educativo. Decía Oliver que percibía que el profesorado tiene dificultades, que se encuentra a veces desbordado y hasta sin recursos, que qué programas estábamos haciendo. Mira, el primero y más evidente es reconocer el papel imprescindible que hace el profesorado, darle ese reconocimiento, porque es verdad que ellos están trabajando todos y cada uno de los días con el mejor de los fines. Estamos en un proceso de bajada de ratios. Hace unos años, y no hace mucho tiempo, los grupos de bachillerato eran de 40 alumnos. Hoy son de 32 alumnos, se han bajado 8 puestos las ratios. Hemos empezado por la etapa de educación infantil y estamos por la primaria, y evidentemente ya se hizo una bajada de ratio también en la educación secundaria, que estaban en la ESO a 35 y ahora mismo están a 30. Y evidentemente el compromiso de seguir bajando la ratio está. Me decía, más profesionales, mirad, nosotros monitorizamos y vemos y analizamos muy bien cuánto alumnado tenemos cada año y cuántos profesores. Bien, es el curso que menos alumnos tenemos en toda la historia del sistema educativo de Castilla-La Mancha. Y por contra es el año que más profesorado tenemos con respecto a ese alumnado, ¿vale? Por lo tanto, la curva del alumnado baja para abajo y la curva del profesorado sube para arriba. Y esto es porque cada vez hay más profesorado dentro de los centros educativos. Y por último, decía que qué se está haciendo, porque él contaba su experiencia, que se metió en una FP básica, y además dice que le siguió la desmotivación porque era el mismo profesorado que había tenido, con las mismas metodologías. Y es lo que queremos, lo que queremos cambiar con la formación del profesorado. Es verdad que hay unas situaciones muy complicadas, que cada uno trae, bueno, pues una carga a la hora de afrontar una escolarización en una etapa determinada. Algunas veces eligen por nosotros, me refiero a que hay un consejo orientador que te dice, tu respuesta, la mejor respuesta es la formación profesional básica, y a lo mejor no es la respuesta que tú necesitas. Y en ese mismo grupo te encuentras a gente que ha ido sin quererlo. Otras veces que ha ido gente que queriéndolo no era lo que esperaba. Hay otras veces que la metodología, como bien decías, se asemeja mucho más a la ESO, que es lo que nos desmotivaba, y no se ha profundizado en la parte práctica que tiene la formación profesional y sigue esos niveles de desmotivación. Creo que tenemos que empezar a fortalecer los mecanismos de codocencia que puede haber, y hay profesionales para poder ejercer en algunos momentos 2 profesores en el aula para atender los diferentes ritmos de aprendizaje. Creo que puede haber metodologías que profundicen y que vayan más allá de lo que os decía anteriormente, de la rutina de la página 17 a la página 18, el examen del tema 1 y después viene el tema 2. Creo que tenemos que darle más voz al alumnado y sobre todo en determinadas etapas, para que pueda expresar cómo se siente. Y permitidmelo, no sé si será vuestro caso o no. No sé si os ha pasado que algunas veces tenéis dificultad hasta para poder expresar cómo os sentís. Hay que hablar mucho en clase, hay que establecer momentos de diálogo y de compartir sentimientos para conseguir después un mayor avance. Porque algunas veces el profesorado no tiene muy claro qué es lo que os pasa a vosotros, si es que estáis pasando por un bache personal, por una falta de desmotivación, por cualquier otra circunstancia. Por lo tanto, creo que tenéis también vosotros que reivindicar vuestra voz y ayudar al profesorado, y que identifiquen muy bien cuáles son las herramientas que vosotros necesitaríais para tener ese avance y no sentiros con esa desmotivación o descolgaros del sistema educativo. Muchas gracias, Amador. Guillermo y Nuris, ¿queréis contestar vosotros a los audios, a los compañeros o a lo que ha comentado Amador? Nada, que le damos toda la razón, y nada, por lo demás, que espero que nos facilites a los exámenes, que le eches un vistazo. Claro que sí. Pues debería ser así, Nuris. Y por escuchar a mis compañeros también. ¿Sabes lo que pasa también, Nuris? Que muchas veces es muy injusto el sistema, porque estamos obligados a establecer un examen que en un día, en una hora, en un momento concreto, tú tengas que demostrar todo lo que vienes aprendiendo durante todo un curso. Qué fácil sería si tu rendimiento a lo largo de cada uno de los días te ha ido acompañando y te hace merecedora de decir, quedas exenta de una prueba final.
Yo creo que ese día llegará y el sistema lo celebrará y sobre todo vosotros. Pero de momento sí que nos tenemos que quedar todos con que el sistema educativo tiene que cambiar algunas cosas, tiene que adaptarse más. Es verdad que todo el mundo entiende que esto es aplicar justicia, pero algunas veces, bueno, pues la justicia no está reñida con el merecimiento que tenemos por una calificación. Yo me he sentido muy a gusto con vosotros. Creo que sois un ejemplo de superación. Creo que vuestra voz la tienen que escuchar muchos jóvenes que salen del sistema educativo y no han tenido la suerte que tenéis vosotros de caer en una escuela de segunda oportunidad, que no han tenido tampoco la suerte de aprovecharla como la estáis aprovechando vosotros. Creo que de vosotros se va a hablar en el futuro y muy bien, porque estáis demostrando ser súper comprometidos en la parte individual con vosotros mismos, pero sobre todo con la sociedad. Con una sociedad que necesita ejemplos como el vuestro, Nuris, Guillermo y todos los que estéis detrás. Que nadie os corte la voz, que tengáis millones de oportunidades para trasladarla, igual que me la estáis trasladando hoy a mí, a todo el mundo que quiera oír esos testimonios de superación y de avance, porque algunas veces nos quedamos con la parte negativa de cómo está el sistema educativo, porque sale una nota de prensa o una noticia siempre negativa y nos olvidamos que el sistema educativo, lo primero, también sois vosotros, y sobre todo que vosotros hacéis que el sistema educativo merezca la pena y que yo me vaya hoy con una reflexión muy importante y con ganas de seguir trabajando por mejorar el sistema educativo en la parte que me habéis dicho vosotros que es mejorable. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a Guillermo, a Nuris, a Amador. Yo me voy a quedar con el lema de la consejería, que es que la educación es la base de la igualdad. Me ha gustado mucho, creo que es un buen título para definir lo que hemos estado hablando hoy. A quienes nos estáis escuchando, como siempre, muchísimas gracias por hacerlo y por apoyarnos. Y os animo también a seguir las redes sociales de APN Castilla-La Mancha para no perderos ninguna actividad y recordaros también que desde el proyecto de participación tenemos una web propia. Nos vemos, muchísimas gracias, de verdad. Chao. Adiós. Gracias a vosotros, sois maravillosos.